Cuando haya encontrado la cita bíblica puede confirmar con un amén. Gloria a Dios. Leamos todos juntos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dice la Nueva Traducción Viviente: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Siéntese dándole la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, es un gusto saludarles a todos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. De manera muy cordial le damos la bienvenida a los amigos que están aquí esta mañana. Qué bueno que Dios te haya dado la maravillosa oportunidad de estar aquí para oír la gloriosa palabra del Señor. La necesidad más grande que usted tiene es de ser salvo. Y en esta mañana aquí está el Jesucristo que nos ha salvado y sigue salvando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Saludar también de una manera muy cordial a toda la congregación y a los diáconos, los miembros de la honorable Junta Local, al Comité de Misiones y Evangelismo, y también a mi compañero y amigo el pastor Carlos Pérez y su familia. Es posible que él nos esté viendo esta mañana. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesús y agradecerles la invitación para estar con ustedes esta mañana y tener el privilegio y al mismo tiempo la gran responsabilidad de traer la enseñanza de la palabra de Dios, la necesaria palabra de nuestro Dios. Amén. Quiero invitarles a que estemos muy atentos, que hagamos lo que la Biblia dice con respecto al oír la palabra del Señor. La palabra hay que recibirla. Amén. La palabra hay que creerla. La palabra hay que atesorarla en el corazón. La palabra hay que ponerla por obra. Y en ese sentido la palabra será prosperada en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la doctrina de la restauración. Amén. La restauración es una de las tantas doctrinas que aparecen en la Biblia. Sin embargo, son pocos los que la enseñan. Gracias a Dios, hace poco se instituyó un nuevo departamento dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y se le llama evangelismo restaurativo, porque son muchos los que se han alejado del Señor y es poco lo que hemos hecho por ellos para que regresen al redil. Pero estoy seguro que en esta mañana usted está dispuesto a hacer algo por el que se fue. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y por aquel que está pasando por momentos no muy agradables, pero que todavía está aquí. Y el hecho de que esté todavía con nosotros es una oportunidad maravillosa para no dejarlo que se vaya. Amén. Diga gloria al Señor. En las Escrituras hay al menos 78 versículos que hablan de manera directa sobre la restauración.
lo que deja claro que es una doctrina de mucha importancia. Yo les voy a hacer algunas preguntas esta mañana como introducción a esta enseñanza, y si usted está de acuerdo conmigo, va a responder con un amén. Y la primera pregunta es: ¿puede ser restaurado aquel que su relación ha sido rota por causa del pecado? Amén. ¿Puede ser perdonado aquel que ha ofendido a Dios? ¿Puede volver a su lugar aquel que por cualquier motivo se haya alejado del Señor? ¿Puede Dios cumplir su propósito en aquel que un día se alejó de Él? Podemos decir como iglesia que creemos en la doctrina de la restauración. Podemos decir que cualquiera que haya cometido algún error, Dios tiene compasión, gracia y misericordia para levantarlo, perdonarlo y restituir. Amén. Claro que sí lo creemos. Y esta mañana está aquí en medio nuestro el Dios que restaura. La palabra restauración o restaurar tiene varias acepciones que nos permiten tener una comprensión más clara y evidente y fehaciente de lo importante que es esta doctrina. En primera instancia es reparar o recuperar lo que se ha dañado. Tiene que ver también con detener el deterioro de algo. Es decir, que no vamos a restaurar solamente aquel que ya falló, que cayó, sino que el ministerio de la restauración también tiene que ver con evitar que el que está en debilidad, que el que está en peligro, extenderle la mano para que no se vaya al precipicio. Amén. Tiene que ver también con detener el deterioro de algo. Es por tanto arreglar los desperfectos. ¿Cuántos de verdad son conscientes de que aquí todos somos imperfectos? Pero que tenemos con nosotros el que nos perfecciona cada día a través de su hermosa palabra. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Si ese aplauso es para Él, hágalo mejor. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda exaltación y de todo el reconocimiento. Restaurar también es poner una cosa en su lugar o estado original. Y en el aspecto espiritual es recuperar la relación interrumpida con Dios. Es volver a las prácticas espirituales que alimentan nuestra alma, que alimentan nuestro espíritu. Es la decisión de vivir al agrado de Dios, sujetándonos a su hermosa palabra y a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren vivir para agradarlo a Él? ¿Cuántos siguen convencidos que su palabra es verdad y es poderosa? Y que vale la pena sujetarnos de manera voluntaria a la gloriosa palabra de nuestro Dios. Ahora bien, esta doctrina está entrelazada estrechamente con otras doctrinas como la reconciliación. Las personas necesitan reconciliarse con Dios cuando de alguna manera la relación con Dios se ha interrumpido. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la persona reconoce sus errores, reconoce sus faltas y vuelve a la comunión con Dios mediante el arrepentimiento, entonces eso tiene que ver estrechamente también con la restauración. La restauración
está estrechamente relacionada también con la renovación. Algo necesita renovarse cuando no está bien, cuando somos conscientes que nos hemos descuidado, que hemos perdido el valor, que hemos perdido el ritmo espiritual que traíamos. Entonces somos conscientes de la renovación, y cuando se da la renovación también se da la restauración. Amén. Está estrechamente relacionado con el principio de la comunión con Dios. Cuando el hombre ofende a Dios y cuando peca, se interrumpe la comunión con Dios, se pierde la comunión con Dios. Pero cuando se recupera la comunión con Dios, entonces somos restaurados. Así que en esta mañana hay oportunidad, hermanos queridos, para reconciliarse con Dios, para renovarse en la presencia de Dios, para volver a la comunión con Dios y para arrepentirnos si le hemos fallado. Porque de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿hay alguno que le crea a Él en esta mañana? Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, no es que vamos a tener, sino que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Él es muy bueno, Él es grande, Él es amoroso, Él es Dios de gracia y misericordia. Hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta para alcanzar la restauración. Y el primer aspecto que vamos a mencionar es el deseo de Dios de querer restaurar. Gracias a Dios, ese amén vale. Dios siempre ha querido, y eso fue lo que lo llevó a darse a sí mismo. Dios siempre ha tomado la iniciativa para restaurar su relación con el hombre. Por eso, al que no buscábamos, nos vino a buscar. Al que no amábamos, nos amó primero. Al que no servíamos, nos vino a servir. Y por quien no dábamos nada, lo dio todo por amor a vuestras almas. Eso quiere decir que Dios siempre ha tomado la iniciativa para restaurar la relación con el hombre. Diga gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso hay textos que corroboran, que afirman, que declaran lo que estoy diciendo. Textos como San Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, ese no es el plan de Dios, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Hay alguien que le cree esta mañana. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
El hombre no ha entendido, muchos no han entendido que la manifestación de Dios en carne, aleluya, que el entregar la vida en la cruz del Calvario, que el derramar su sangre y ser sepultado es la máxima expresión de amor, de bondad, de misericordia que Dios ha tenido para con la raza humana, porque Él no quiere que el hombre se pierda. Él lo que quiere es que le crea, le obedezca y se salve. ¡Aleluya! Y fue Dios el que tomó la iniciativa. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo diciendo, cada vez que usted se encuentre con este versículo, el término está en presente continuo. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Esta mañana todavía se está mostrando su amor para con nosotros. Y no le importó la condición del hombre, no le importó que el hombre estuviera en su pecado. El Señor dijo, yo soy especialista entre sacar lo precioso de lo vil. No le importó que el hombre estuviera muerto en su pecado. El Señor dijo, yo soy capaz de cambiarlo, de transformarlo, de cambiarle el corazón, de cambiarle el espíritu y hacerlo una nueva criatura. Por eso los que estamos aquí esta mañana podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Adórelo, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios siempre toma la iniciativa. Cuando Adán se equivocó, no fue Adán el que fue a buscar a Dios. Adán fue y se escondió y se cubrió con unas hojitas. Aleluya. Pero Dios dijo, lo voy a buscar. Voy a preguntar dónde está. No es que Dios no supiera dónde está, sino que Dios estaba demostrando que Él siempre toma la iniciativa. Y le quitó las hojitas esas que poco le cubrían y ofreció el primer sacrificio, o hizo el primer sacrificio y cubrió su vergüenza. Alabanzas al Señor, porque aquí estamos es porque Dios fue el que tomó la iniciativa. Por eso es que debemos adorarlo, glorificarlo, exaltarlo. ¡Aleluya! Así es, adóralo. Que Él es bueno. El segundo aspecto a tener en cuenta es que Dios siempre se ha identificado con el ser humano. Dios sabe que somos frágiles. Amén. Dios sabe que tenemos debilidades. Dios sabe que tenemos flaquezas. Dios sabe que vivimos en una renuncia permanente a nuestros deseos malos y a nuestras inclinaciones carnales. Levante la mano a alguien aquí que no tenga ningún mal deseo. Ay, bendito. Todos, hermanos, se nos vienen malos pensamientos, malos deseos. Y todos los días nos toca que coger esos pensamientos y traerlos cautivos ¿a qué? A la obediencia a Cristo el Señor. Y Dios entiende eso. Dios comprende esa situación que vivimos a diario. Por eso el Salmo 103, verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
y da la razón por la cual tiene compasión por todos nosotros, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Aleluya. Usted no tiene que andar sacando pecho. Yo he llegado hasta aquí porque soy fuerte, porque soy súper espiritual, porque soy súper santo. No, Señor. Usted ha llegado hasta aquí porque Dios conoce tu condición, porque ha tenido compasión de ti y porque no te ha soltado de su mano. ¡Aleluya! Así que si hasta aquí hemos llegado, todo se lo debemos a Él, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre santo, toda la honra y toda la gloria. Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor es como un padre a sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Hay una versión que dice: Él se acuerda de que somos seres humanos. Alabanzas al nombre del Señor, diga gloria a Dios. El Salmo 78, versículo 38 y 39 dice: pero Él misericordioso, ¿cuántos lo creen? Perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. ¿Y sabe por qué? Apartó su ira y no despertó su enojo. Dice: se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Diga gloria al Señor. Hermano querido, usted y yo nos hemos equivocado muchas veces. Hemos dado pasos en falsos, pero menos mal que Dios no es como nosotros los seres humanos. Los seres humanos somos crueles. Los seres humanos somos inmisericordios, bendito sea el nombre del Señor. Los seres humanos enjuiciamos, los seres humanos señalamos. Dios no, Dios cuando nos ve en peligro dice: Él es un ser humano, Él es débil, Él tiene flaqueza, y antes que deje el paso al precipicio, algún obstáculo te pone para que no te vayas. A alguien usa para hacerte ver el peligro, solo porque Él es misericordioso. Amén. Diga gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes que Dios prometió la restauración para Israel? Cuando miramos el trato de Dios con su pueblo Israel, notamos que Dios, a pesar de la incredulidad de ellos, de la desobediencia de ellos, de la dureza del corazón de ellos, de la infidelidad de ellos, de la deslealtad de ellos, Dios siempre prometió levantarlo de sus ruinas. Alabanzas al Señor. Y por eso cuando usted lee Isaías 1, 25 y 26, la Biblia dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Y subraya esta palabra: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ellos no eran tan fieles, ellos no eran tan obedientes como muchos de los que están aquí. Pero el Señor dice: yo soy capaz de limpiar lo más puro de tus escorias.
yo quitaré toda impureza y yo los restauraré para que vuelvan a ser como antes. Y entonces la llamarán ciudad justa, ciudad fiel. ¡Aleluya! ¿A cuántos los han señalado y dice, ese no va a llegar a ninguna parte? Así como es él, si sigue así, no va a lograr nada. Cuando alguien se equivoca, dice, hasta aquí llegó él. Pero eso decimos nosotros, aleluya. Dios dice, yo soy capaz de limpiarlo, yo soy capaz de purificarlo, yo soy capaz de levantarlo como una persona justa y fiel. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Porque la integridad no tiene nada que ver con no equivocarse. Los íntegros también se equivocan. Los íntegros también cometen errores. Pero los íntegros admiten sus errores, corrigen sus errores, se arrepienten de sus errores. Y tenga presente que el arrepentimiento involucra varios aspectos. Y el primero de ellos es aceptar el error, confesar nuestras faltas, admitir nuestras faltas, abandonar las faltas y tomar la decisión firme de no caer en un círculo vicioso, de no volver a caer en eso. Y cuando uno cumple con estos aspectos, hay un Dios amoroso, con los brazos de amor y de misericordia, y dice, bienvenido a la comunión conmigo, bienvenido a la restauración, yo hago nuevas todas las cosas. Si ese aplauso es para él, hágalo mejor. Aleluya. Dice Miqueas 4, 6, 7. En aquel día dice Jehová, aleluya, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Si Dios fuera como nosotros, lo estaríamos cuestionando y diciéndole, ¿y cómo va a juntar a la que cojea y va a recoger a la descarriada y a la afligida, y a esa la vas a poner como remanente? ¿Cómo se te ocurre eso? Lo que pasa, hermanos queridos, es que cuando Dios levanta al que está cojeando, aleluya, cuando Dios levanta al descarriado, cuando Dios consuela y renueva al afligido, mayor es la honra y la gloria para él. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle esta mañana en el nombre de Jesús, a los que están aquí presentes y a los que me están viendo a través de esta transmisión, el Dios de esta iglesia es grande en misericordia y amplio en perdonar. No importa qué tan bajo hayas caído, a él lo que le interesa es que levantes la cabeza y mires hacia el cielo. Él te sigue esperando con los brazos abiertos para ponerte como remanente. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. A Él sea la gloria. Y Sofonías 3:19 dice, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré
por alabanza y por renombre en la tierra. Oiga, hermano querido, Dios perdona y exonera de culpa. Los seres humanos dicen que perdonan, pero a veces no exoneran de la culpa. ¿Sí o no? Alguien comete el error, lo reconoce, hasta lo ponen en disciplina, ¿sí o no? Porque ponemos gente en disciplina, a veces toca, amén. Pero a la gente no la ponemos en disciplina para que vuelva a la comunión con Dios. Él vuelve a la comunión con Dios desde el momento que se arrepiente. Amén. Y hay gente que hasta está pendiente del que cayó en disciplina. Dice, voy a ver si toma la Santa Cena. Y cuando toma la Santa Cena, el que está en disciplina dice, ay, qué descarado. ¿Se atreve a tomar la Santa Cena? Porque nosotros a veces nos creemos más santos que los demás. Alabanzas al Señor. Nos creemos más puros que los demás. Nos creemos más consagrados que los demás. Pero desde el momento en que la persona se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Alabanzas al Señor. Y no importa el expediente que tenga. Aleluya. La Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, Dios coge el expediente y va a un lugar donde todavía los seres humanos no han podido ir, a lo más profundo de la mar. Y allí sepulta aquello y no vuelve a acordarse de eso. Y va al expediente y coge el borrador y borra todo lo que estaba escrito allí en nuestra contra. Y usted dirá, pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Dice, así que convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Jehová tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Así que si alguien se ha equivocado, si alguien ha dado un paso en falso, si alguien se ha resbalado y mañana lo ves cantando y adorando a Dios, no tienes por qué señalarlo, porque aquí el único perfecto se llama Jesucristo. Y si Él no lo avergüenza y no lo señala, ¿quiénes somos tú y yo para hacerlo? Si Él al descarriado lo recoge y pone alabanza en sus labios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces la persona se aparta y no lo quieren ni saludar, no lo quieren ni visitar. Nadie se acerca para darle ánimo. Alabanzas al Señor. No se te olvide que Él está herido. Amén. No se te olvide que está golpeado. No se te olvide que necesita restauración. Y la palabra restaurar también significa entablillar lo que ha sido partido, lo que ha sido quebrantado. Y era colocar a la persona que había sufrido alguna fractura y colocarle unas tablillas, aleluya. Era vendarlo, era estar pendiente de él, aleluya. Cuando alguien ha sido herido por causa del pecado, es cuando más necesita de nuestra oración, es cuando más necesita de nuestra compañía. Nosotros no podemos ser un ejército que mate a sus soldados que han sido heridos. No, Señor. Nosotros tenemos que ser como el buen samaritano, que aunque el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, el buen samaritano fue movido a misericordia y corrió donde estaba el herido, vendó sus heridas con aceite y vino, lo llevó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesonero para que lo curaran, para que cuidaran de él. Ese debe ser el espíritu de cada uno de nosotros. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios.
es que a veces nuestra actitud es como los que llevaban piedras y palos para matar a la mujer adúltera. Desde el más grande hasta el más pequeño se armaron con piedras y con palos. Y eran los familiares de la mujer que había cometido el hecho los primeros en tirar las primeras piedras. Porque con ese hecho estaban salvaguardando su reputación. Cuando ellos tiraban las primeras piedras, le estaban mandando un mensaje directo al pueblo: no estamos de acuerdo con la conducta que ella ha cometido, por eso somos los primeros en tirar las piedras. Y llegaron para probar a Jesús. Alabanzas a Jesús. Por eso a Él hay que amarlo con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque Él tiene un trato especial con el ser humano. Alabanzas a Jesús. Jesús se agacha y empieza a escribir en tierra, y luego levanta la cabeza, porque a él le recuerdan la ley. Le dice: en la ley de Moisés está escrito que cualquiera que sea sorprendido en acto del adulterio debe morir apedreado. Jesús dijo: no hay ningún problema, el que esté libre de pecado, que empiece a tirar piedras. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros somos dados a señalar, somos dados al castigo, pero aquí el que escudriña la mente y el corazón de cada uno se llama Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Y Jesús, con una sabiduría impresionante, única, les dice: bueno, el que esté libre de pecado, que empiece a tirar piedra. Y siguió escribiendo en tierra. Yo me imagino que Jesús, mientras escribía, escuchaba el sonido de las piedras que caían, de los palos que soltaban. Aleluya. Y cuando Jesús se endereza, ve que la mujer sigue postrada, pero está rodeada de palos y de piedras, porque Jesucristo desarma al que sea. Alabanzas al nombre de Jesús. Si usted se cree muy santo, muy puro, muy perfecto, acércate a Cristo y empieza a mirarlo a Él. Alabanzas al Señor. Y se acerca la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque sí somos buenos para eso, para acusar. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: Señor, todos se han ido. Y el Señor, de una manera tan mansa, tan maravillosa, le dice: mujer, ni yo mismo. Como diciendo: yo que sí tengo los méritos para condenar, para juzgar, para señalar, ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Suelta las piedras, por favor. Suelta los palos, por favor. Deja de estar señalando que tú aquí no estás para eso. Aleluya. Jesucristo, por eso, para poder restaurarnos, se quitó por un momento la túnica de juez y se puso el vestido de abogado. Alabanzas al Señor. Y hasta el día que Él venga a levantar su iglesia, tendrá puesto la túnica del abogado, porque Él está para interceder por nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. ¿Y cuándo se quitará la túnica de juez, de abogado? El día que venga a levantar su iglesia. Y cuando venga en su segunda venida con su iglesia, ya no vendrá como abogado, sino como juez. Aleluya. Tú tampoco. Quítate
quítate el traje de juez y ponte el traje de abogado. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hay una hermosa parábola en la Biblia, que es la parábola de la oveja perdida. ¿Sí o no? Al Señor le interesa tanto una sola oveja. Él fue al aprisco y fue a contar las ovejas de una en una y se dio cuenta que le faltaba una. Y él no dijo, bueno, voy a una, me quedo con 99. No, él dice, yo tengo 100. Esa una es muy valiosa para mí. Es muy valiosa. Tengo que hacer algo. Le pregunto, ¿fue la oveja que fue en busca de su pastor o el pastor el que fue en busca de su oveja? Fue el pastor el que fue en busca de su oveja. Y cuando la encontró, estaba sola y estaba herida. Parece ser que había metido su patica en algún hueco y se partió la patica. ¿Y qué hizo el buen pastor? La curó. ¿Usted ve alguna recriminación del pastor a la oveja? ¿La ha encontrado ahí en la Biblia? ¿Por qué te quedaste del aprisco? ¿Por qué te descuidaste? ¿Por qué diste un mal paso? ¿Por qué metiste el pie ahí donde no esa la patica donde no tenías que meterla? No, Señor. No hubo ningún reclamo. Porque el que está herido no hay que reclamarle. Al que está herido hay es que sanarle, curarle la herida. Porque ni siquiera tiene fuerzas para caminar. Por eso le tocó que echársela al hombro y llevarla al aprisco. Necesitamos gente así, que tenga el mismo espíritu de Cristo el Señor. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. A mí me gusta mucho, hermanos, ese pasaje de Jeremías capítulo 18. Así es, adore a Dios, adórelo. Porque el Señor le habla al profeta y le dice al profeta, yo necesito que hoy vayas a la casa del alfarero. Porque el Señor quería darle una lección al profeta. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Porque Dios quería hablarle de dos maneras. Quería que él tuviera la experiencia vivencial, que fuera testigo ocular de lo que Dios puede hacer. Pero también quería hablarle de manera audible. Y él dice, descendí a casa del alfarero. Yo creo que él estaba emocionado y dice, bueno, el Señor me mandó aquí. Tal vez irá a usar el alfarero para hablarme. Algo va a ocurrir aquí. ¿Cuántos creen que esta mañana están en casa del alfarero? Y que algo maravilloso está ocurriendo en nuestro corazón. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y estaba haciendo una gran vasija, y de repente la vasija estaba quedando hermosa, aleluya, pero de repente la vasija que estaba haciendo se le cayó y se echó a perder en su mano. Parece que hubo un momento que se le salió de su control y la vasija cae al suelo. Y el alfarero tenía la opción de dejar
esos pedazos de barro en el suelo, porque de alguna manera cuando cae al suelo se contamina, se ensucia. Hay que empezar nuevamente el proceso. ¿Cuántos creen que Dios tiene la paciencia para volver a empezar contigo y conmigo? Y cuando la vasija se desarma y cuando los pedazos caen al suelo, eso llamó la atención del profeta. Y él dijo, ¿qué irá a hacer? ¿Irá a ir otra vez al barranco a tomar un nuevo pedazo de barro de arcilla, otra porción de barro de arcilla? Pero la sorpresa para el profeta es que él se toma el trabajo y se agacha y empieza a tomar pedazo por pedazo. Y empieza el proceso nuevamente. ¡Aleluya! Era que él ya había invertido bastante en ese barro, en esa arcilla. Por eso muchos al servir han sido útiles, han logrado grandes cosas en Dios, pero en un descuido se equivocan. Y algunos hasta que quisieran que no se restaurara, que no se restituyera, que no volvieran. Pero de repente el alfarero dice, yo he invertido mucho en él. A mí me ha costado mucho él o ella. Yo no lo voy a desechar. Usa la vaquilla. Yo soy capaz. Yo tengo la paciencia. Yo me tomo el tiempo de coger los pedazos y hacer una nueva vasija. ¿Y cuántos creen que no importa que tu vida esté hecha pedazos? Que no importa que de alguna manera se hayan truncado sueños, anhelos. Lo importante es que todavía estás en casa del alfarero. Lo importante es que no te has ido de aquí. Lo importante es que hay alguien que te ama con amor eterno. Y si esta mañana tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, es porque el Dios del cielo es muy capaz de tomar los pedazos y hacer una nueva vasija para honra y gloria de su nombre. Mejor ese aplauso para él. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, nos recuerda que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Aleluya. La palabra retener en la Biblia significa sostener doblemente eso que Dios ha hecho de nosotros su especial tesoro, su pueblo, su iglesia, la niña de sus ojos, su perfecta. Eso hay que sostenerlo doblemente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que sabe
que somos vendidos al pecado, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que somos débiles, que tenemos flaquezas, porque Él en su humanidad experimentó todo eso, aunque no pecó. Pero Él sintió en su cuerpo las fragilidades nuestras, la humanidad nuestra. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, como tenemos a alguien que traspasó los cielos, tenemos a alguien que ocupó nuestro lugar. Aleluya. Podemos acercarnos confiadamente. ¿Usted está entendiendo, hermano? ¿Confiadamente a qué? Al trono de la gracia. Porque no es por los méritos tuyos ni por los méritos míos. Es por su gracia. Para alcanzar ¿qué? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso todos los días hay que acercarnos al trono de la gracia, porque el único que nos mantiene sin caída y sin mancha se llama Jesucristo el Señor. Por eso a Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza, a Él la adoración esta mañana. ¡Aleluya! Pero hay otro aspecto, hermanos, muy importante. Necesitamos que el restaurado, el que Dios ha restaurado, se convierta en un instrumento de restauración. Es necesario que el instrumento de restauración no juzgue al débil, no juzgue al que está caído, sino que le extienda la mano y lo levante. Muchas veces la actitud que tomamos es equivocada, no es la mejor. No usamos de compasión, no deseamos restaurar, sino que somos dados al juicio, al señalamiento, a avergonzar, a condenar. Pero sabes unas cosas, los espirituales no actúan así. La Biblia dice: si alguno se cree firme, mire que no caiga. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos míos, esto no es con inconversos, esto es con la gente convertida. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que eso puede ocurrir en cualquier momento y seguirá ocurriendo hasta que Cristo venga. Sí, Señor, usted no dice amén, pero mientras estemos en este cuerpo de carne, cualquiera se puede equivocar, que Dios nos guarde. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿cuántos espirituales hay aquí que digan gloria a Dios? Vosotros que sois espirituales, no lo salude, no lo visite, no le hable, no le extienda la mano, porque después me contamino, porque yo soy muy espiritual y él es un pecador. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle. Usted no está aquí para ser un instrumento de juicio. Usted está aquí para ser un instrumento de restauración. Diga gloria al Señor. Con espíritu
señalamiento, de vergüenza, de juicio, no, con espíritu de mansedumbre. Amén. Poniéndote en los zapatos de Él, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mientras estemos en este cuerpo de carne, hay tentaciones, hay ofertas, hay debilidades, pero le tengo una buena noticia: eso no va a ser siempre. Ya nosotros fuimos redimidos espiritualmente. Amén. Pero la redención tiene 3 acepciones. Fuimos redimidos espiritualmente, pero no hemos sido redimidos todavía físicamente. Amén. La redención física está en espera. Amén. ¿Y cuándo va a ocurrir la redención física? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y seremos tal como Él es. Diga gloria a Dios. Hay una esperanza gloriosa. Habrá un día cuando ya no vas a luchar contra la tentación, contra las inclinaciones carnales, porque tu cuerpo será redimido. Y lo tercero va a ser la redención de la creación, porque la creación fue condenada por causa del pecado del hombre, y cuando el hombre sea redimido, la creación también será redimida. Pues eso es lo que la Biblia dice, que la creación gime y está con dolores de parto, aguardando la redención de los santos, de los hijos de Dios, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Pero la creación tiene que esperar la redención nuestra. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Mire cómo dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Me gusta cómo habla, ojalá que lo proyecte. Dice, pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Yo una vez que estaba enseñando sobre la doctrina del pecado, no se afane que estamos en una escuela dominical. Cuando estaba enseñando sobre la doctrina del pecado, yo hacía mención que la gente le da más relevancia a unos pecados que a otros. Alguien fornica y adultera y dice, ¡uy, qué grave! Fornicó, adulteró. Y verdad que es grave, pero a la mentira no le dan mucha relevancia. Pero busquen la lista de los que no heredan el reino de los cielos y ahí aparecen los mentirosos. ¿Sí o no? Al chisme no le dan mucha relevancia. A la murmuración no le dan mucha relevancia. A la falta de reconocimiento a la autoridad que Dios ha establecido no le dan mucha relevancia. Pero el diablo fue destituido del cielo fue porque faltó a la autoridad. Se fue la mente aquí. Entonces a veces nosotros creemos que hay unos pecados más relevantes que otros. No, Señor. No. Todos somos tentados a todo eso. A mentir, a murmurar, a criticar, a todo eso. Pero que Dios nos guarde. ¿Sabía usted que los pecados más terribles empiezan por la boca? ¿Sí o no? A Eva fue lo primero que le hablaron. Y luego ella vio. Y luego codició. Y ella fue lo primero que hizo con Adán. Le habló a Adán también.
Por eso es que como la mayoría de los pecados se cometen con la boca, porque el que fornica y adultera, al no ser que sea mudo, pero tiene que hablarle con quien va a fornicar, adulterar, así sea con señas, pero tiene que hablarle. ¿Sí o no? Claro que sí. Es por eso que la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, porque la santidad tiene que empezar también por ahí. Diga gloria al Señor. No sigamos por ahí porque me puedo ir por otro lado. Diga gloria a Dios. Usted tiene que ser humilde. Y la humildad lo lleva a identificarse con la necesidad del otro. No a mirar tanto el error, sino la oportunidad de restaurarlo, de restituirlo. Diga gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. O sea que en la iglesia hay gente ociosa, pero está ahí. Hay gente que por cualquier cosa se desanima, pero está ahí. Y también en la iglesia hay gente débil, porque si nos invitan a sostener al débil es porque los tenemos en la iglesia. Y usted diga: no, al ocioso hay que echarlo, al débil hay que echarlo, al de doble ánimo hay que echarlo. No, no, está llamado a sostener al débil, a ser paciente para con todos. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga. Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. Porque con misericordia, ¿y con qué más? Y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Diga gloria a Dios. También les refirió el Señor una parábola. La higuera estaba plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, ya son 3 veces que he venido a buscar fruto y no he hallado fruto. ¿Para qué voy a mal utilizar la tierra? Esa higuera hay que cortarla. Les voy a contar, hermanos, una experiencia que vivió mi Señor Padre. Bueno, si me está oyendo, que se ría un ratico allá. Mi padre era diácono en una congregación. Y en esa congregación había una hermanita que todos los años, para temporada de diciembre, antes de recibir la Santa Cena, porque hay quienes se consagran cuando hay ceremonia de Santa Cena. Ojalá que usted no se consagre para recibir la Santa Cena, sino que viva consagrado, porque en cualquier momento viene el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la hermanita como que era débil, pero una débil que no se iba de la iglesia. Usted que es débil, no te vayas. Es mejor que te encuentren aquí luchando por la salvación de tu alma, que allá en el mundo derrotada sin esperanza, o derrotado sin esperanza. La hermanita todos los años, porque había un tiempo que cuando las personas pecaban, tenía que hacer público su pecado. Iba y le decía al pastor lo que había cometido. Y luego en una escuela dominical que había la mayor asistencia, qué crueles éramos. Tenía que tomar el micrófono y decirle a todo el mundo lo que había cometido. Gracias a Dios que hemos mejorado. Entonces la hermana tomó el micrófono y le dijo a la iglesia que ella se había equivocado. Y mi Señor Padre, como ya había orado por ella como 5 veces, Él ahí dijo:
yo no voy a orar más por ese hermano. Pero el pastor que estaba dirigiendo el asunto dijo: el hermano Luis Gómez toma el micrófono y nos dirige en la oración. Como diciendo el Señor: tú ya estás cansado de orar por ella, estás decepcionado de orar por ella, pero el que entregué la vida, el que derramé la sangre, el que sufrí el oprobio, el que llevé el castigo por el pecado, el que fui molido por las rebeliones del ser humano, fui yo. Y a mí lo que me interesa es que todavía esté en mi redil, porque si no se ha ido del redil, hay oportunidad de restaurarse. ¡Aleluya! Alabanzas al nombre de Jesús. Y el dueño de la viña dijo: vine el primer año y no encontré fruto. Vine el segundo año y tampoco. Este es el tercer año y no he hallado fruto. ¿Para qué vamos a mal utilizar la tierra? Vamos a cortar la planta y vamos a quemarla en el fuego. Pero el viñador dijo: no, Señor, Salabaquí, tu sabrana, dame un tiempito más, dame un añito más, y yo le dedico tiempo. Yo cavo alrededor de ella, yo la abono. En otras palabras, déjame hacer el trabajo, a ver si logro que produzca algo. Aleluya. Y si vuelves otra vez y ya no encuentras nada, entonces la puedes cortar. Dios necesita gente así, con esa actitud del viñador, que tenga paciencia, que se tome el tiempo necesario para cavar alrededor de la planta, para echarle el agüita de la palabra que restaura lo que sea, para abonarla. ¿Y cuántos creen que la planta puede florecer y que la planta puede echar fruto? Hermano, para uno como pastor, la satisfacción más grande es que alguien se bautice en el nombre de Jesús. Pero también hay una gran satisfacción cuando uno encuentra una persona apartada, alejada de Dios, y la deja sirviendo al Señor. Lo ve cantando, lo ve predicando, lo ve sirviéndole a Dios. Uno dice: valió la pena la dedicación, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el tiempo, valió la pena la paciencia, vale la pena todo lo que tengamos que hacer por restaurar a alguien. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay padres de familia que tienen una lucha con sus hijos, ¿sí o no? A veces no se quieren vestir adecuadamente, a veces no se quieren motilar adecuadamente, a veces no quieren ir a culto, y los papás oran, los papás ayunan, los papás aconsejan, ¿sí o no? Hasta negocian con los hijos y dicen: yo te dejo ir al centro comercial, pero primero acompáñame a la escuela dominical. Y entonces los hermanos dicen: ay, el hijo de fulano como que se está alejando de Dios, mírale el mutilado que tiene. Uy, tiene más cara de mundano que otra cosa. Míralo cómo está vistiendo. Y hasta algunos dicen: ese no es cristiano. Ay, hermano querido, no te pongas en ese plano.
Ayúdanos a regar la plantica. Ayúdanos a echarle agüita. Ayúdanos a abonarla. Porque lo importante es que no se vaya. Lo importante es que esté aquí. Aleluya. Así haya que negociar con él para que venga. Pero en un momentico, una palabra inspirada por el Espíritu le puede coger el corazón, enderezarle la vida y hacerlo un instrumento para honra y gloria de Dios. Pero necesitamos que siga aquí, que no se nos vaya. Aleluya. Diga gloria a Dios. A mí me tocó que hablar con una anciana. Yo llegué a una congregación y encontré una joven apartada. Y mientras ella estaba apartada, pues claro, se sacaba las cejas, se tinturaba el pelo y se reconcilió con Dios. Y Dios la restauró. Amén. Pero el tinte que se echó en el pelo como que era bastante fuerte. Y eso demoró varios días para quitarse. Y una anciana, cuando la vio sirviendo, enseguida me dijo: pastor, ¿y usted puso a servir a esa hermana con ese pelo tinturado? Yo le dije: no se preocupe, hermana, que esa tintura ahorita se cae. Esa tintura se cae. Lo que pasa es que ella no quiere echarse otro tinte. Está esperando es que se quite eso para que quede su color original. Hermanita, pero no se ponga a pensar tanto en el tinte. Ella estaba alejada de Dios. Estaba casi su hogar, casi destruido. Y Dios la ha restaurado al punto que ya está sirviendo. Yo le dije: déjeme la quietica, que la plantica está empezando a florecer y a dar fruto. Yo oré al Señor para traer este mensaje aquí esta mañana. Por favor, cuida la plantica. Usted me está entendiendo. Conviértete en un gran viñador. Por favor, averigua dónde está la ovejita perdida. Empieza tu caminata. Empieza a buscar. Empieza a averiguar dónde está. Y por favor, si eres espiritual, ve por ella. Ve por su encuentro. Tal vez quiere volver, pero no puede. Tal vez quiere volver, pero está partida. Está, como decimos aquí en Córdoba, malograda. Tiene fractura. Posiblemente no quiere estar en la condición que está, pero no tiene fuerzas para volver porque está sangrando. Fue herida gravemente. Y necesita que alguien vaya, la saque del hueco donde está, la entablille, cubre sus heridas y las vende, se la eche sobre su hombro y la vuelva a traer al redil. Yo he hablado con gente que está apartada y me dice: pastor, yo quiero volver, pero no tengo fuerzas. Y eso me hace acordar de ese texto bíblico de Lamentaciones 5:21, donde Jeremías dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos
nuestros días como al principio. En otras palabras, nosotros queremos volver, pero no tenemos las fuerzas para hacerlo. Nosotros queremos renovarnos, pero no tenemos las fuerzas para renovarnos. El que está allá quiere, pero no puede. Pero usted que está renovado, restaurado, ve por él, extiéndele la mano, por favor. Así es, adora lo que Él está aquí. Oiga, qué bueno ver a los amigos aquí encontrándose ante Dios. Claro, porque Jesucristo quiere que restaures tu relación con Él, que vuelvas a la comunión con Él. Esta mañana tenemos muchos que arrepentirnos, porque hemos sido indiferentes, porque nos hemos puesto en la túnica de jueces, cuando Dios lo que quiere es que te pongas la túnica de abogado, de intercesor. Hay gente herida esperándote. Y tú eres el canal. Tú eres el instrumento. Tú eres el brazo de misericordia que Dios va a usar. ¿Sabes? Que el pueblo de Israel pecó, desobedeció a Dios. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, ellos pensaron que se había demorado mucho e hicieron un becerro de oro con sus propios arcillos, con sus propias prendas. Hicieron un becerro y empezaron a adorarlo y a profanar contra Dios y a decir: este es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y empezaron a comer y a beber y a regocijarse. Y cuando Moisés bajó del monte, los vio en esa fiesta pagana. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: quítate del medio, que mi ira se ha enardecido contra ellos. Quítate, que los voy a destruir a todos. Pero Moisés se interpuso. Y lo primero que pensó Moisés fue en la honra de Dios. Porque los instrumentos de Dios siempre pensamos en la honra del Dios que tenemos. Y empezó a interceder y dijo: Dios, ¿qué van a decir los pueblos? Que tú sacaste a este pueblo y lo traíste al desierto para matarlo, para destruirlo. Está en juego tu honra, Señor. Y apela a otra cosa y dice: ¿dónde está lo que tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a
Jacob, como diciendo, ¿dónde están las promesas tuyas? Tú le prometiste a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar. Tú le prometiste a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. ¿Cómo los vas a matar? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la intercesión de Moisés hizo que Dios se arrepintiera de destruirlos y no los destruyó. Necesitamos gente como Moisés que se pare en la brecha y que no esté pensando en el castigo, en la condenación, en la destrucción del que se equivoca, sino más bien en que Dios tenga misericordia, piedad y gracia y los levante y los restaure. Colócate de pie tú que estás allá. Que aquí está ocurriendo algo hermoso. Aquí está ocurriendo algo maravilloso. Dios va a hacer de esta iglesia un ejército de restauración. Este salón se va a quedar pequeño, porque aquí los jóvenes, los ancianos, los adultos, el pastor y su familia, nos vamos a poner la túnica